voz que me habla en la mañana, mi consejo cada día. Bueno, mis amados, vamos a ir a la palabra de una vez y los invito a cada uno que por favor abran sus Biblias en el capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12, ahí en el verso 3. O vamos desde el 1, vamos desde el... Sí, abrámoslo en el 3. Así dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos bendiga por medio de esta poderosa palabra. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, mis amados, esto es poderoso. Cualquiera mira esto y pues, ¿de qué venía hablando el Señor? El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete. La palabra vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de los tuyos. Dios le había dicho a Abraham, le había dado a Abraham una orden. Es como un imperativo. Vete de tu tierra y de tu parentela y de los tuyos. Aún de tus ídolos le había dicho al Señor, vete. Pero es como diciéndole, por eso le he dado a este punto una invitación o un mandamiento. Es un mandamiento, pero también es una invitación que el Señor le está dando a Abraham. Es decir, Dios le está diciendo a Abraham: mira, Abraham, si tú quieres, vete. Si tú quieres, váyase. Sígame. Vete de tu confort, de tu comodidad. Y si te vas, yo seré tu Dios y tú serás mi siervo o mi pueblo, como quiera llamarse. Dios está invitando a Abraham a ir a un lugar que Abraham no conoce, a ir a algún sitio, a confiar plenamente en Dios. Hoy Dios nos invita a nosotros, nos ha llamado de aquel mundo de donde nosotros veníamos. Dios nos ha invitado a nosotros a seguirlo. Somos nosotros que decidimos como Abraham decidió. Ya Dios le había dicho, dice la Biblia. Pero en Abraham, quizás en cierto momento esperó un tiempito que pasara, tomando una decisión, y lo había cumplido. Abraham decide confiar en Dios y salir de su lugar, abandonando todo su confort. Quizás Abraham vivía con sus padres, con sus familiares, tenía sus dioses, dice. Si leemos un verso más atrás, un capítulo antes, encontramos que Abraham tenía dioses, eran idólatras en Ur. Pero Abraham sale siguiendo a ese Dios por cual escuchó su voz y decidió seguirlo y dijo: no, yo voy a seguir a este Dios, yo voy a creer, voy a confiar, voy a ir donde me está diciendo que vaya, sin saber dónde iré, solamente en la confianza de la mano del Dios Todopoderoso. Y Dios le hace una promesa muy poderosa, le dice: te bendeciré. Los que te maldijeren, los maldeciré, pero al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando estudiamos esta palabra, es una palabra que viene del verbo de la palabra hebrea nibrahú. Ese es como diciendo: en ti serán bendecidas todas las familias. Pero algunos estudiosos bíblicos, pastor, creen que hubo cuando en la traducción, cuando aquellos 70 que fueron llamados de Jerusalén allá a Alejandría, cuando tradujeron la Biblia, algunos estudiosos piensan que hubo una equivocación en la palabra nibrahú con la palabra nibrahak, que tiene que ver al final la misma esencia casi, porque nibrahak dice que en ti serán injertados todas las naciones, todas las familias de la tierra, y nibrahú, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero que al final las dos palabras tienen la misma esencia. Bendecidos o injertados, de alguna manera es una gran bendición. Y esto lo aclara Pablo. Pablo en Romanos está hablando de esta clase de bendición, pero quiero enfatizarme un poquito más en esta bendición que Dios le está prometiendo a Abraham.
de que le está diciendo, sígueme, Abraham, ve a la tierra que te mostraré. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros, Abraham, dice la Biblia, Abraham quizás no conocía a ese Dios tan poderoso, pero decidió salir de su comodidad, salir de su confort, ir a donde Dios le estaba diciendo que fuere, perseguirlo, seguir a Dios, seguir, caminar, confiar en Dios, a un lugar donde tú no sabes dónde vas a ir, a un lugar quizás tú no lo conoces, no lo conocemos muchas veces, pero decidimos seguir a Dios, y cuando decidimos seguir a Dios, confiamos en las promesas que Dios tiene para darnos. Dios le está haciendo promesas, Dios le está prometiendo. Un Abraham que no tiene hijos, pero que decide salir y llevarse a su sobrino, llevarse a su esposa, y se va sin nada, dejándolo todo. Y muchas veces en la Biblia encontramos hombres que lo dejaron todo para seguir a Dios. Más adelante vamos a seguir encontrando, y vamos a seguir encontrando un Moisés que dejó un reino, el legado que le habían dejado, por el cual él prefirió dejarlo todo para servirle a Dios. Un Eliseo que siendo huellero abandonó, dice que mató sus bueyes por seguir a Elías. Y muchos así vamos a encontrar en la Biblia. Pero hoy quiero enfatizarme más en lo que es una promesa de Dios, como un cumplimiento se da muchas veces, y aunque no lo vemos, Abraham no lo vio, quizás, dice la Biblia en Hebreos, que muchos de los antiguos lo vieron de lejos. Moisés vio la tierra, no pudo entrar. Abraham de lejos vio sus milagros, de lejos vio la descendencia. Muchos la vieron, la saludaron de lejos, la confesaron con su boca, no la recibieron, pero creyeron, y por su fe fueron llamados justos. Dios llamó a Abraham amigo, lo justificó y lo llamó justo por la fe. Y vemos cómo hay un cumplimiento. Dios no se queda con sus promesas, las cumple. Muchas veces no la vemos, pero a ese padre al cual Dios le prometió que en ti serán benditas y que serás padre de multitudes, no vemos un Abraham cargando a sus nietos, cargando a Jacob, jugando con Jacob, alzándolo para el aire, correteando con el triciclo, las pelotas. No lo vemos. Ni con Esaú, ni con ninguno, ni con Rubén, Dan, Neftalí, Leví, con ninguno de sus nietos, ni sus bisnietos. No lo encontramos. Pero a un Abraham que aún nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas, en el capítulo 16, lo llama el Padre. Quiere decir que Lázaro estaba en el seno del Padre. Aun cuando Jesucristo dice que allá en el cielo, que en la resurrección, no seremos esposos ni esposas, y que seremos semejantes a los ángeles. Es decir, allá nadie será padre, allá nadie será esposo ni esposa, porque los ángeles no tienen sexo, no se casan ni se dan en casamiento. Pero encontramos a un Abraham que aún en el más allá sigue siendo el padre de la fe. Y esto es por fe. Y la fe es un don y viene de Dios. Y vamos a descubrirlo. Quiero invitarlos a Romanos, al capítulo 11. Quiero que leamos Romanos en el capítulo 11. Esta es la gran historia de una promesa que Dios le dio a un hombre por el cual pactó con él. Si me sigues, te bendeciré. Y Abraham decide seguirlo. Y dice Romanos 11, quiero que me lo ponga en el verso 17, pastor, en el verso 17, vamos a leerlo del verso 17. Pablo le está hablando aquí a los romanos y les está diciendo, les está exhortando y les está hablando también de en veces nosotros, los cristianos, o en este momento le está hablando a gentiles, le está hablando a judíos, le está hablando a griegos, le está hablando porque había soberbia por cuanto se habían convertido al Señor. Y Pablo los está exhortando, les está diciendo, pues ni aún Elías, que pensaba que él solo era el único que se guardaba, el único profeta, y el Señor le suelta y le dice, mira Elías, me he reservado 7,000 que no le han doblado rodillas al Baal. Y esto, y Pablo sigue hablando, diciéndoles esto, y les dice aquí a los romanos, les escribe, les dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás,
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dejémoslo ahí, pastor. ¿Qué le está diciendo Abraham al pueblo? Le está diciendo, en este tiempo, en este contexto, Abraham le está ilustrando cómo los judíos, cómo el pueblo de Israel, ellos vivían de la siega, pastor. Ellos cultivaban, ellos vivían mucho de lo que es la cosecha. Y les está ilustrando a Abraham a través de la cosecha del olivar. Existían los olivos fértiles, el olivo natural, el olivo fértil, el olivo que da fruto. Ese es el olivo que daba fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, el olivo natural. Pero el olivo silvestre no da fruto. El olivo silvestre es como hay árboles que no son de mucho fruto. Pero Pablo le está escribiendo a Romanos y les está explicando cómo fueron desgajados. Algunas ramas fueron desgajadas para que fuera injertado en ese olivo natural el olivo silvestre que no daba fruto. Y el olivo natural, al ser injertado en el olivo silvestre, al ser injertado en el olivo natural, va a dar fruto. Y va a dar un fruto muy hermoso, hermano. Porque yo esto lo viví hace un tiempo y injerté un árbol de aguacate, lo soqué, lo corté, le abrí esa rica savia que dice allí, le abrí hacia los lados, esparcí, metí la vara y lo apreté, lo ajusté con una cinta, lo sellé que no le entrara ni agua ni aire. Y qué cosa impresionante ver cómo el aguacate, siendo pequeño, daba frutos, daba aguacates y ricos aguacates y buen producto, bastantes. Eso es lo que Saulo le está diciendo. ¿Cómo nosotros sin dar frutos, los gentiles, los griegos, hoy los colombianos, todas las partes del mundo? Pero se lo está escribiendo a Romanos en ese momento. Podemos dar fruto siendo injertados en un linaje por el cual nosotros no somos judíos. Nosotros fuimos recibidos, fuimos redimidos. Y esto no es por medio de que nosotros hiciéramos nada, sino que les dice que por la fe, vosotros estáis aquí por la fe. ¿Pero cuál fe? La fe, dice la Biblia en Hebreos, que Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Pues si tú te sujetas a nuestro Señor Jesucristo, si obedeces a nuestro Señor, si caminamos con nuestro Señor, también para nosotros es el don de fe. ¿Pero a mí qué? Yo tengo que creer. Primero tengo que creer y escuchar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, a obedecer, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Venga, espérate, párate ahí, como allí. La fe viene por el oír. Si yo no oigo, no puede venir la fe. Si yo me rehúso a escuchar a Dios, no puedo tener fe. Pero el oír, ¿cómo así? El oír en el contexto hebreo, cuando se oía la palabra oír, es un shema. Shema significa oye y obedece. La forma de obedecer a la palabra es oyéndolo. Si un judío oía la palabra, la obedecía. Nosotros muchas veces no entendemos esto, pero la fe viene por el oír la palabra. Y el oír, el obedecer, viene por la palabra. No podemos obedecer a algo, a ninguna palabra que no es. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo les está diciendo, póngamelo ahí, pastor, hágame el favor. Mire lo que Pablo les está diciendo, es importante. Nosotros necesitamos esa palabra. Y dice, sí, Romanos, ahí en el verso 17. Y mire cómo dice, es hermoso y me gusta repasar. Porque aquí en Romanos, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se lo leo de nuevo, para que si no te acuerdas de lo que te estoy diciendo, te quede entendido lo que Pablo le dice a Romanos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, wow, eso es poderoso, has sido injertado en lugar de ellas. ¿De quién? De las que fueron desgajadas. ¿Quién fue desgajado? El pueblo de Israel que cayó. Y era necesario que cayese. Era necesario que el pueblo de Israel tropezare. Pero mire lo que dice Pablo.
Y tú escucha bien, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esa savia del olivo, esa rica savia que sube de la raíz al tallo. Cortas un árbol y te das cuenta como una babita, como un fruto que da. ¿Lo has visto, pastor? Esa rica savia que alimenta todo el árbol, que alimenta las ramas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es esa rica savia. Esa promesa por el cual Dios le había hablado a Abraham, que del linaje de Abraham vendría Judá. Judá es del linaje, Judá es de la descendencia de Abraham. Y de la descendencia de Judá viene el linaje, nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la rica savia, Él es nuestro sustento. Él lo dijo en Juan, en los evangelios, más que todo en Juan, Él lo dice, lo repite algunas 7 veces. Yo soy tu sustento. Yo soy el que soy. Yo soy el maná que descendió del cielo. En cierto lugar, en Marcos, fueron a buscarlo para llevarlo preso. ¿Quién? Los soldados judíos y los sacerdotes y el pueblo con aquel que lo entregaba. Y preguntaron, ¿quién es Jesús? Yo soy. Todo el mundo cayó del piso. ¿Qué pasó? No pudieron tocarlo. Dice que cuando Jesús respondió yo soy, todo el mundo cayó de para atrás, se retrocedieron y cayeron. La gloria que Jesucristo tenía era tan grande y que aún estando en carne no podían tocarlo, no podían. Y Jesús le dice, déjalos ir a ellos. Pastor le dice, déjalos ir porque es a mí que me buscan. Y entonces quita su gloria, deja caer y llévame. Fue entregado, Él mismo entregó, Él mismo se entregó. ¿Quién es Él? Esa rica savia del olivo que sube desde la raíz. Y mire cómo dice Efesios en el capítulo 3, verso 6. Se los quiero leer, quiero leérselo. Que los gentiles, nosotros, hoy en día, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es por medio ¿de quién? Del Evangelio. Nosotros somos partícipes ¿de qué? De la promesa que Dios le había dado a Abraham. Fuimos injertados y nos hace partícipes. Y ahora somos injertados. Y vámonos a Efesios, ahí mismo, pastor, en el capítulo 2, en el verso, vamos a leerlo desde el 11. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo nosotros estábamos, ¿qué? Alejados de las promesas, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros estábamos lejos. Efesios dice en otra parte, Cristo derrumbando la pared que había intermedia, nos acercó. Los judíos, los griegos, los gentiles, no podían entrar al templo. Pero hoy Dios nos hizo templos a nosotros. Nos acercó más al trono de la gracia. Pero esto no es porque nosotros hayamos hecho nada, sino es por la sangre de Cristo. Es por su gracia, por su misericordia, por su amor. Y entonces nos da a nosotros esa fe. Permite que en nosotros haya esa fe, ese creer, ese confiar como lo hubo en Abraham. Que confió en Dios aunque no lo veía. Aunque quizás no lo vio, porque nadie jamás ha visto a Dios, ¿verdad que no? Cristo le dice, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe? Wow, ¿cómo así? Espérate, a Dios nadie lo ha visto. Pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Él es la esencia, la imagen misma de su sustancia. Ese Cristo. Y ese Cristo es esa rica savia. Y por eso Pablo les está ilustrando como una cosecha. Y mire lo que dice el verso 18. Quiero ir al verso 18 y 19 de ahí mismo del capítulo 11 de Romanos. Dice, es poderoso. Quiero darle la espera aquí al pastor, que para no adelantármele, es mejor ir despacio,
porque quiero que te alimentes de la palabra. La palabra es alimento, la palabra nos sacia de bien nuestra boca, nuestro hablar. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Mira lo que les está diciendo. Nosotros no sustentamos a la raíz, sino que la raíz a nosotros. No te jactes de eso. El verso que sigue, pastor. Gracias, pastor. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, sigamos. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esto es poderoso. Esas ramas por su incredulidad fueron desgajadas, pastor. Era necesario que así fuera. Por eso el salmista, muchos años atrás, siglos, dice, oremos por Israel, porque Israel iba a caer, hermano. Era necesario que Israel cayese para que tú y yo hoy fuésemos salvos. Muchas cosas se dijeron en el pasado y a veces no la entendemos, pero es necesario que así fuera. A ese Israel que nos dio paso a nosotros, que nos dio entrada. Hoy Pablo está exhortando a los romanos y les está diciendo, mira, no te ensoberbezcas, a veces la soberbia se nos sube. Hoy yo estoy aquí, gloria al Señor. Aquí está mi pastor Juanca, mi profe y amigo, más que eso, y pastor. Me da la oportunidad. Y también gracias a mi pastor William. Porque es humildad sentarme y escuchar a alguien cuando yo soy el líder, ¿cierto? Pero hoy yo tengo la oportunidad de estar aquí, de traerte un mensaje. Bendito sea Dios. A Él sea toda la gloria y la honra. Porque sin Cristo, sin esa savia, ni siquiera pudiese nombrar tu nombre. Quizás enmudecería yo. Pero hoy estoy aquí. Pero la soberbia de nosotros los hombres nos quiere hacer grande a veces. No, es que yo soy judío, espérate, yo soy salvo ya. Allá en Mateo, Juan está predicando en el desierto de Judea y les está diciendo a los judíos, hey, vosotros no penséis en vuestros corazones decir que sois hijos de Abraham, porque Dios a Abraham le puede levantar hijos aún de debajo de las piedras. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Espérate, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo así? Porque hay gente que dice, no, la salvación no se pierde. Claro que no. Jesucristo dice, mi Padre me las entregó en mis manos y nadie me las puede arrebatar. Y eso es una gran verdad. Nadie puede quitarle a nadie, a Dios, de las manos. Pero somos tú y yo que con nuestras decisiones. Voy a vivir mi vida cristiana a mi manera. Voy a caminar como yo quiero. Abraham pudo decirle a Dios, mira, Señor, yo voy así, pero yo me voy a llevar esto, yo voy a llevarme todo esto, yo voy a llevarme mis dioses, mis ídolos, toda mi familia. Irá conmigo. Pero Dios le dice, no, esa es mi manera. Sígueme y confía en mí. Hoy muchas veces vivimos un evangelio cómodo. Yo soy evangélico, ser evangélico está de moda. Pero escúchame bien, hay que serlo, hay que caminar en la promesa, pero viviéndolo como Dios quiere que lo vivamos. Juan los está exhortando y les está diciendo, den frutos dignos de arrepentimiento. Yo la verdad los voy a bautizar con agua, pero quien viene tras mí, wow, los va a bautizar Espíritu Santo y fuego. Pero ese no es el contexto. Sigamos aquí. ¿Qué es lo que quiere decirle Pablo a este pueblo? Eso es lo que le está diciendo, no te ensoberbezcas. No penséis en vuestros corazones que porque sois redimido, que porque fuisteis injertado. No penséis eso. Y dice, y mire lo que les dice, quiero ir un poquito adelante. Quiero ir ahí mismo al verso que sigue. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No te perdonará. Es decir, si Dios no perdonó a esas ramas naturales, por eso no debemos ensoberbecernos. No debemos creer que porque yo haga, soy. Es necesario que entendamos que por su gracia y su amor, Dios ha permitido la fe en nosotros. Quiero avanzar porque se nos pasa el tiempo. Mira pues, mira aquí es donde quiero cerrar esto, mis amados. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Wow, pastor, escúchame, hay una promesa, pero cada vez que hay una promesa hay una advertencia. Mira pues la bondad y la severidad. La severidad, mira, muchas veces, escúcheme, hablábamos al principio de esto, de la fe. Muchas veces Dios demanda más en una persona cuando vemos. Es necesario. Démosle gracias a Dios a veces, aun cuando no recibimos, o aun cuando oramos y no vemos. Porque escúchame, la fe es algo muy grande, pastor. La fe no es hablar, yo tengo fe o la fe es mía. Fe es aun cuando no podemos ver lo que le pedimos a Dios, lo que hemos creído. Quiero cerrar diciéndote esta mañana, mi amado, la fe es la certeza de aquello que esperamos, es la convicción de aquello que no vemos. Y a Cristo no lo vemos, pero creemos por fe. Tú quizás no lo conoces. Yo no lo conozco, pero por la palabra lo conozco. Y como Job dijo en cierto momento, oh Señor, yo había oído de ti. De oídas yo he oído de ti. Pero es necesario pasar por situaciones, por momentos difíciles. Y aun cuando oramos y no nos responde el Señor, decir, oh Señor, yo ahora, mis ojos ven la grandeza de tu poder. Aunque no pueda verte, aunque no hables conmigo, por la palabra me estás hablando cada día. Y creer. Y entonces se activa lo que llamamos nosotros, lo que puede ser un bitajón. Wow, ¿qué es eso, varón? Es una palabra de fe que nos hace caminar como Abraham caminó. No es que camine Abraham, sino que Abraham se anduvo, se caminó él mismo. No quiero ir a culto, pero voy a ir. Yo no quiero leer la Biblia, pero la voy a leer. Yo no quiero escuchar la palabra, pero voy a escuchar porque Dios tiene algo para mí. Yo no quiero orar, espérate, yo no quiero madrugar, yo no quiero ir a mañana de oración, pero voy a caminar. Es decir, no quiero, pero sí quiero. Me camino con Dios. Esto es poderoso, hermano mío. Es necesario que lo vivamos. Es necesario que permanezcamos en la bondad de Dios. Permanecer en la bondad, caminando en buenas obras, porque el Señor pagará a cada quien según hayas vivido, hayas obrado en este mundo. Es necesario que caminemos en la bondad, porque si Dios fue severo con Israel, por cuanto milagros hizo y vieron sus maravillas, y no obedecieron, y por su incredulidad no obedecieron, y cayeron. Pero si permanecemos en esa bondad, mi amado hermano, wow, es poderoso. Dios es grande para con nosotros, mi amado. Quiero cerrar aquí porque mi pastor tiene una promesa para darles y es muy importante. Quiero dejar ahí. Dios les bendiga mucho. Después continuaremos con esto. Bueno, ahí estaba nuestro hermano José con la palabra de hoy. Y qué bueno saber que por la fe nosotros fuimos injertados. Pero quería leerle el versículo que sigue. Gálatas. Porque esa es la voluntad de Dios. No, ahí en el mismo Romanos dice, si ellos fueron cortados, pero por esa incredulidad, pero si creen en el Señor Él es poderoso para volverlos a injertar. ¿Sí ve? Para volver a pegar. Y quizás usted me está escuchando en esta mañana. Usted me está escuchando en esta mañana. Y quiero que sepas algo. Quizás caminaste en la vida cristiana y ahorita te has apartado. La bondad de Dios es tan grande y tan maravillosa que te puede volver a injertar en el reino, que te puede volver a injertar en esa salvación tan grande. Solo si tienes fe para creer, solo si tienes esa fe. ¿Cómo es que se llama la fe? Hay una fe que se llama emuná, que es la fe que provoca obediencia. Ajá. Pero antes de emuná se activa bitajón. Bitajón. Esa que usted hace las cosas para Dios, aun se niega a sí mismo, dice, tome su cruz. Amén. Sígame. Amén, esa es, mi hermano. Vamos a estar orando y vamos a estar clamando en esta
en esta hermosa mañana. Saludo también a los que están ahí en nuestra otra plataforma. Dios les bendiga. También hay una palabra para ustedes también. Esta palabra es para usted. Y vamos a estar orando por la sanidad, vamos a estar orando por milagros financieros, pero vamos a estar orando para que esa bendición que fluye de la savia. Amén. Amén. Así Si es. usted está pegado, si usted está injertado ahí a la promesa de Abraham, si usted está injertado esa promesa que Dios ha dado, yo creo que va a salir dando de esa, va tomando de esa savia, que se va a dar el resultado especial. Así que mi hermano José, ¿qué tal si nos dirige en esta oración por todas las necesidades, pero sobre todo para que nosotros sigamos con esa fe que nos injertó en el pueblo de Dios, nos injertó con esa promesa, y que esa promesa estaba muchos años atrás? Amén. Y aún se sigue cumpliendo. Amén. Y aún Así se es. sigue cumpliendo. Mi hermano José, diríjanos en la oración. Así es, mis amados. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos, amado Dios y Padre nuestro, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque Amén, tú, Señor, habiendo sido el mundo, Señor, destituido por el pecado, Padre, tuviste esa gracia, esa misericordia con nosotros, de reconciliar consigo mismo al mundo. Y nos diste la oportunidad, Señor, de injertarnos de nuevo, aun cuando habíamos caído, aun cuando el pueblo se había apartado de ti, oh Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser hijos de Dios, por darnos la oportunidad, Señor, gracias, porque hoy no es por nada que hayamos hecho, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos diste esa bendición de acercarnos a la ciudadanía del reino, Señor. Gracias, Señor, porque un día le prometiste a Abraham que en ti serían benditas, en Abraham serían benditas. Y nos bendice, dice Pablo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. Tú eres el Dios todopoderoso que creaste los cielos, las tierras, la luna, las estrellas, los mares y todo lo que en ellos hay con el poder de tu palabra. Por eso creemos en tu palabra, mi Señor. Hoy te bendecimos. Hoy, Señor, hay una palabra para cada pueblo, para cada uno de los que se conectaron, Señor. Una promesa de vida, una promesa de restauración, una promesa de inyección, Señor. Una promesa de que aun cuando nosotros no dábamos frutos, tú nos ayudaste a dar fruto injertándonos en la rica savia del olivo. Gracias, Señor, por llevarnos ahí, por depender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no hay ningún mayor sustento, no hay nadie que sustente mejor todas las cosas. Oh poderoso Señor, hoy te damos gracias. Te bendecimos a ti, amado Señor. Y aquí, Señor, aquí por el poder de esta palabra, porque tu palabra tiene poder. Y tu palabra, Señor, es la que nos hace ser. Señor, y aun cuando no queremos caminar, gracias, Señor, porque tu palabra nos hace caminar. Bendito Señor, te damos gracias por siempre y te adoramos, Señor. Oramos también por la vida de cada hermano. Hoy hay aflicciones, Señor, hay necesidades. Hay pueblo que necesita, Señor, un milagro financiero, de salud. Hay personas en la clínica, Señor, quizás esperando allí. Hay lugares, hay pérdidas de vida, Señor. Consolación por aquellos que perdieron a sus seres amados. Por aquel ejército de Colombia, Señor, que aún caminando y trabajando para la ley, para la autoridad de este país, Señor, caen quizás en situaciones difíciles, Señor. Oramos por esos familiares de aquellos soldados que perdieron la vida, de aquellos guerreros, Señor. Oramos también por aquellos hermanos, oh Dios, que están en una clínica, en un hospital, esperando una operación, anhelando un milagro de ti, oh mi Señor. Tú eres poderoso para hacerlo. Nosotros oramos, Señor mío. Hoy te rogamos con mucho respeto y reverencia. Hoy, Señor, que como dice la palabra, no nos ensoberbezca nuestro razonamiento, sino que temamos a Dios. Hoy con ese temor reverente, hoy con ese temor y respeto a ti, amado Señor, oramos pidiéndote misericordia por aquel pueblo, por aquellos hermanos que necesitan, Señor,
Un milagro en sus hogares, en sus familias, hogares que se quieren destruir. Bendito Dios, oramos por ellos. Oramos por aquellas personas que van de viaje, que van de salida, que han puesto en ti la confianza como en alguna vez la puso Abraham, Señor. Por aquellos que aun cuando no quieren hacer las cosas, caminan, las hacen para ti, Señor mío. Hoy oramos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú le habías prometido a Abraham y se cumple la promesa, Señor, y nos haces pueblo, linaje escogido por una promesa, aun cuando no éramos judíos, pero nos haces linaje escogido por una fe espiritual. Somos espiritualmente descendientes de Abraham gracias a esa promesa que tú le habías dado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios. Hoy te bendecimos a ti, Padre. Hoy te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por cada hermanito, hermanita que está en este lugar también orando con nosotros. Y por cada hermano que se ha conectado, por cada amigo, Señor. Que tu palabra llegue a más y que llene los corazones de los hombres. Y que a cada persona que está afligida, que quizás no tiene ganas de seguir, amado Señor, seas tú que lo llenes para que sienta que el Dios Todopoderoso, aquel Dios que es autor y consumador de la fe, Señor, nos sustenta cada día como la savia sustenta el tallo. Bendito Dios, gracias. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya al final por el día de hoy. Recuerden que estamos de lunes a viernes en nuestras plataformas de Facebook y la plataforma de TikTok. También estamos. Dios les bendiga grandemente. Los quiero dejar con la promesa del día. Y recuerde que somos injertados con amor, con bondad, y tenemos acceso también a esa savia especial que nos da ese cumplimiento de promesas. Toma esa fe. Toma esa fe que ha colocado que está en esa savia para poder resolver tomar esas promesas que Dios ha dado para nosotros. Mil bendiciones, mis hermanos. Nos vemos mañana en punto de las 6. Recuerden siempre que Cristo viene pronto y esperamos su venida. Escuchen la promesa del día y chao. Bendiciones. Cree en la promesa, todo cambiará. Esperanza vive, nunca se irá. La fuerza está en ti. Renacerás. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Que la paz de Dios llene tu vida en este momento. Les habla su hermano en Cristo, Juan Carlos, y es un gozo poder compartir con ustedes una palabra que fortalece el alma. Hoy quiero dejarte dos promesas poderosas. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice Génesis 2:2. Y también Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escucha esto con atención. Dios no cambia de parecer contigo, aunque hayas fallado, aunque hayas dudado, aunque sientas que te alejaste, Dios sigue teniendo un propósito contigo. Así como Dios llamó a Abraham cuando no tenía nada, sin evidencia, sin resultados, sin respuesta, pero con fe. Hoy Dios también te está llamando a ti. A veces pensamos que perdimos la promesa, pero la verdad es que la promesa sigue en pie y esperando que volvamos a creer. Tal vez hoy miras tu vida y dices, no veo nada, no ha pasado nada, pero recuerda esto, la promesa no depende de lo que ves, depende de lo que Dios dijo. No es tu pasado el que define tu futuro, es tu fe. Hoy es un buen día para levantarte, para volver a conectarte con Dios y para decir, Señor, vuelvo a creer en lo que me prometiste. Porque cuando tú crees, Dios activa lo que ya había preparado para ti. Oremos.
Señor, en este día levanta la fe de cada oyente, fortalece al que está débil y recuérdanos que tus promesas siguen vivas y que tu llamado no ha sido cancelado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarme en la promesa del día. Dios le bendiga grandemente y recuerda, si Dios lo dijo, Él lo hará. La promesa sigue en pie. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Cree en la promesa, todo cambiará. Esperanza vive, nunca se irá. La fuerza está en ti, renacerás. Cree en la promesa. En esos días largos que parecen grises, porque todos los planes te salieron mal. Lo que tanto querías no lo conseguiste, y lo que no querías tuvo que pasar. En esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves en los problemas solución posible. Orar en la mañana te puede salvar. Puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Del color del cristal con que miras. Si miras con amor, lo descubrirás. Todo funciona acorde a tu filosofía. Y con la oración todo puedes cambiar. Puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Jesús es pan de vida que te llene el alma. Jesús es pan de vida que te llene el alma. Alza tu voz al cielo que Él te escuchará. Orar en la mañana puede darte vida. Yeah. Orar en la mañana
te levanta.